Recuerdo al inicio, no de la pandemia, porque ahí no, con el confinamiento, aislamiento, no podíamos celebrar la Eucaristía del público, se hizo a través de los medios, las redes, nadie robó a nadie la Eucaristía, pero dadas las condiciones, pocos sabíamos qué pasaba, qué podía pasar. No faltan los adivinos que dicen eso, estamos robando la Eucaristía, etc. Pero recuerdo en una segunda instancia, cuando se empezó a permitir la posibilidad de asistir al templo para la misa, porque hubo un momento donde se abrían los templos para la oración privada, tuvimos que dotar a casi todas las iglesias de esa pistola para medir la fiebre. Cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, un texto como el de hoy, donde es claro, no solo el Evangelio, me corrijo, sino todos los textos, Jeremías habla de malditos, benditos. El Salmo número 1, hoy leímos el Salmo 1, felices los buenos, malvados los malvados. Pablo lo ha dicho incluso a modo de síntesis, la guía antes de la lectura: los que viven, los que mueren, Cristo resucitado o muerto. Parecía que no hay términos medios. Bueno, puede ser medio muerto, medio vivo, medio malvado, medio bendito, pero algo maldito, etcétera, etcétera. Y cuando caemos en el Evangelio, cuando el Evangelio nos llega a los oídos, nos es difícil la digestión del corazón. Bienaventurados, felices, dichosos, congratulados, estos, porque ahora lloran, tienen hambre, etc. Hay 4 veces. Digerimos en el corazón estas cosas como si ahí hubiera alguien con una pistola especial que me dirá si sos maldito, bendito, bienaventurado o malventurado. Porque tenemos una especie de espiritualidad, lo digo así gráficamente, no señalo a nadie, como si estuviéramos frente al ANSES, a la FIP, al contador público o a alguien que viene con los anteojos puestos en la punta de la nariz a juzgarnos. Todos estos textos parecen llevarnos a esa interpretación, pero como también dijo la guía, son sentencias. Sentencia, nosotros pensamos que es el dedo del juez que se nos baja, pero en la Biblia, como en tantos otros libros clásicos, sentencias son principios de la sabiduría, sapienciales, y no estoy con eso aguándolos o poniéndole azúcar impalpable, son claros como modelos que se nos dan para vivir correctamente. De hecho, para evitar una explicación larga, porque no la tengo y porque ustedes no me tendrían paciencia, muchas veces en casa, nuestros padres, y recordamos, sobre todo cuando han partido, nos lo repetimos más ahora que cuando nos lo decían en vida. Recuerdo nuestra madre diciendo: hagan siempre el bien, nunca insulten. Bueno, a veces no es insulto, a veces es tonto. Pero las sentencias tienen eso, una puerta amplia donde vos tenés que hacer la digestión del corazón para darte cuenta por cuál puerta podés entrar. Cuando Jesús dice, a propósito de puerta, entren por la puerta estrecha, yo no le voy a decir, ¿y cuál es la estrecha? ¿Qué miden? Porque yo soy gordito, yo puedo pasar de perfil, pero no de frente, o al revés. Significaría trasladar a la geometría algo que está puesto para que yo lo rumie, para que haga la digestión del corazón, de estilo sapiencial. Máximas, sentencias, típicas también de la lectura de Medio Oriente. En una palabra, y resumiendo, San Pablo nos ayuda a entenderlo hablando de Cristo. Nos ayuda a entender todo esto pensando en el alfa, inicio,
y el fin. Si uno va al inicio, lee, Dios creó, al principio Dios creó, y lo que creó era muy bueno. Vamos al Apocalipsis, yo haré nuevas todas las cosas, teniendo en cuenta el origen del amor de Dios y hacia dónde vamos, hacia el amor de Dios vivido en la eternidad, ahí uno entiende que no vale la pena edificar sobre arena, sobre aquellos fundamentos que se hunden solos, como son el dinero, el suceso, todo lo que es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo sabemos y lo decimos. Y si educamos bien a nuestros hijos, piensen en la familia, nuestros alumnos piensen en la escuela, nuestros amigos piensen en la amistad, vamos a decir, y lo vamos a decir de una manera, perdonen la expresión, pero es muy porteña, pero para eso te vas a calentar. Si hay cosas más importantes, si yo dijera esa frase en medio de una discusión de dinero e impuestos, me dirían comunista. Y no es eso, es no te amargues por eso. Pensá en tu mujer, pensá en los hijos, pensá en la salud. Nos ayudan los sabios que están al alcance de la mano y que viven con nosotros a pensar en lo que realmente vale la pena, en el origen y en el fin. En una palabra, en la vocación. En las últimas semanas, todo ha sido precedido del Evangelio por un relato vocacional. La semana pasada, Pedro, las barcas, las redes, hoy los 12, que dentro de los discípulos, que era una cantidad mayor, Jesús elige 12, con nombre. En el texto que se nos ofrece hoy no aparecen los nombres porque salta de versículo, porque todo está apuntado a las bienaventuranzas. ¿Y para qué nos eligió? Para este camino de bienaventuranza. ¿Para qué nos eligió? Para que sean dichosos. ¿Para qué nos eligió? Para que sean bienaventurados. ¿Para qué los eligió? Para que sean beatos. Cuando Santo Tomás de Aquino habla de cuál es el fin del ser humano, dirá, sin lugar a dudas, la beatitud. No beatones y beatonas, lo entienden, lo entendemos, sino ser beato significa bienaventurados, felices, dichosos. Cuando uno tiene en claro el fin, adecua los medios. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas o alguien que inicia un camino, comienza a tener dificultades con algunos aspectos de ese camino, lo animo o la animo pensando en el fin. Pongo un ejemplo tirando la pelota afuera. Los seminaristas a veces vienen y dicen, me pasa esto, el otro, y uno le dice, recuerda que si tenés vocación, en el caso de los seminaristas, es sacerdotal. Pensá en el fin para el cual te estás formando, etc. No tenés vocación de seminarista, no tenés vocación de aspirante, de suspirante, de sudante, de prenovicia, por decirlo de alguna manera, sino pensá en el fin, porque pensando en el fin adecuamos los medios, porque deseamos ese fin. Y el discernimiento vocacional consiste en reconocer con la ayuda de otras personas si esa acaso es mi vocación. Pero de esta ninguno puede escapar, porque es la vocación a la bienaventuranza. No dice, bienaventurados los que entran en las mercedarias de Fray Torres de Córdoba. Sí, para uno personalmente, pero para todos el camino de las bienaventuranzas, vivido de una manera bienaventurada en la especificidad de cada vocación, matrimonial, familiar, sacerdotal, religiosa, misionera, etcétera, etcétera. Los últimos domingos, y hemos insistido en ellos, se conjugan con dos verbos, vengan, vayan. No es contradicción, es la misma vocación. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él y para enviarlos, a guiar, a anunciar, a vigilar. Curiosamente, en el Evangelio de Mateo
con las bienaventuranzas, inicia lo que se llama el Sermón del Monte. Acá Lucas dice que estuvo en el monte toda la noche rezando y a la madrugada llamó a estos 12, les dio un nombre, apóstoles, que significa enviados. Pero bajó y el discurso parece pronunciarlo Jesús en la llanura. No es contradicción, es distintas perspectivas. En el llano había mucha gente. Lucas, que es de origen pagano, se interesa en decir que había muchos discípulos, muchos venidos de Judea, muchos de Jerusalén y algunos, como si esto fuera poco, diría el que vende en el colectivo, de Tiro y Sidón, por lo tanto países paganos, fenicios, sirios. Todo el mundo vendría. Algunos querrían una curación ya, otros la necesidad de que alguien los consuele, otros el deseo íntimo de una redención. Todavía no se ha afinado en todos el seguimiento de Jesús. Algunos dirán, mañana te escucharemos, otros, qué interesante, otros serán discípulos, algunos apóstoles. Jesús anuncia la palabra, sana a los enfermos, libera del espíritu del mal. Y dice, según Lucas, quiénes son hoy los bienaventurados. No es una selección de personal, nos ayuda a entender dónde encontrar a Dios y quiénes son los que se abren a las cosas de Dios. En una palabra, nos dice cómo ve Dios las cosas. Me corrijo, los corazones humanos. ¿Dónde está el Señor? Señala valores religiosos, no de contabilidad o de mínimo no impolible, de manera que si estás debajo del mínimo sos bienaventurado, si estás para arriba sonaste, sino dónde está tu corazón. Los milagros son signos de esperanza, pero no soluciones. Podríamos extendernos mucho explicando sapiencialmente esto, pero quizá aquí no hay sapiencialidad. Pero explícame, Lucas, ¿qué es lo que querés decir? A lo largo del Evangelio y a lo largo de este año, Lucas nos pondrá escenas donde terminaremos de comprender esto, que como estamos prevenidos, prejuzgamos, incluso nos animamos a decir taradeces, con perdón, como el pobrismo de la Iglesia, porque encima se denigra al pobre con el pobrismo, y nosotros, como usamos esos verbos, los conjugamos porque nos lo dice el periodista o político de turno, o uno como yo, puede ser. No. Para entender bien esto, ¿por qué bienaventurados y ay de coexisten? Y cuando uno comienza a ver, no para mirarse uno mismo, sino mirar a lo lejos, ¿cómo puede ser este que ayer no tenía un mango y ahora está así en nombre de los pobres? Entonces uno entiende mejor estas bienaventuranzas. Bienaventurados estos que lloran, que tienen hambre, y ay de estos que ya no lloran, que tienen hambre. Hace unos días celebramos la fiesta de la presentación de Jesús y estos dos personajes tan bellos, ancianos, el anciano Simeón y la anciana Ana, ambos dos dicen dos cosas no contradictorias, pero un buen contrapunto. El anciano Simeón dice que él está como luz, como consuelo de Israel. Madres y padres sabrán que donde consuelo a un hijo es porque el hijo llora o está triste. Ana dirá, él está puesto como redención de Israel. Si hay redención, si hay rescate, redención viene del latín redemptio. La redemption era un contrato por el cual yo podía recomprar la libertad de un esclavo. Redención es darme la libertad a quien es esclavo. La bienaventuranza, si los ayes, quieren eso, la libertad. Pero les decía, Lucas nos regala algunas escenas, algunas son parábolas, otras son realidades sucedidos. Por ejemplo,
Se acordarán la parábola del pobre Lázaro y el rico. El único que tiene nombre es el pobre, Lázaro. El rico no se llama Epulón. Epulón significa en griego hombre rico. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué mal hizo? Nada. ¿Le tiraba aceite por la ventana a Lázaro? No. ¿Lo escupía? Tampoco. ¿Le tiraba tuercas o bulones para herirlo? No. ¿Qué mal hizo? Día y noche estaba a su puerta y él banqueteaba día y noche. No lo había visto, o no lo sabía ver, o no lo quería ver. Ahí está abierto para que cada uno lo pueda decir. O Zaqueo, ya ha sucedido, baja Zaqueo, pecador terrible, que dijo, le fregué el dinero a muchísima gente, lo voy a devolver. Se reconoció pobre, porque si era rico es porque había robado a muchos, las Zaqueo. ¿O se acuerdan el hijo pródigo, una parábola? Estoy hablando de Lucas siempre. Finalmente, para terminar con su paciencia, el buen ladrón. No es una parábola, es un hecho. El buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Saben que en el año 2019 beatificó el Santo Padre, Papa Francisco, una laica, digo, contemporánea, nacida en 1936, fallecida en 1964. Quiso estudiar medicina y colaboró mucho en el estudio de la enfermedad que ella padecía. Comenzó a quedar ciega, sorda, perder el olfato, afonía. La poliomielitis le había traído una neurofibromatosis, tengo que leerlo porque si no me voy a tropezar. Y se dedicó con toda al estudio de esta enfermedad y no hacía otra cosa que padecer esa enfermedad y estar postrada la mayor parte de sus últimos años, joven. Y decía de la paciencia, porque las bienaventuranzas y los ayes no es un rayo que te parte en cuatro, sino un camino feliz, pero desde las bienaventuranzas, que significan el reino está en medio nuestro, pero todavía no. Por eso rezamos el Padre Nuestro, que venga tu reino. ¿Pero en qué quedás? ¿Está o no está? Ya está, pero todavía no en plenitud. Las bienaventuranzas, ¿están o no están? Claro que sí, pero no en plenitud. Siempre es una puerta abierta a aquellos que se sienten lejos. Paciencia. La palabra clave es paciencia. Bien decía Benedicto XVI cuando inauguró su pontificado, 24 de abril del 2005, sufrimos por la paciencia de Dios. ¿Cómo vamos a sufrir? Sí, porque nosotros quisiéramos todo ya, convertite ya, cambiá ya. Y para uno también quisiéramos todo ya, felicidad ya. El nombre o apellido de la paciencia es la misericordia. Y esta mujer la que les hablaba, para terminar, escribía: la paciencia es la paz anticipada. La paciencia es el signo del amor, es saber esperar las decisiones divinas, es la esperanza en la ayuda de Dios, es el arma con el cual Cristo ha vencido las tinieblas, es soportar lo que Dios permite. Pasemos del ay, como nos decía nuestra madre o nuestro padre, ay. Recuerdo en casa cuando nos peleábamos, la frase de oro de mis padres era mirarnos, ay patria mía, ay. Nos condenaban, no, nos advertían, porque queríamos que fuéramos felices.